muy bien. De manera que tiene que ser una estrategia integral. A ver, el futuro de la relación, hace un momento fuera de cámaras, platicaba con Diego, le comentaba yo, le dije, oye, esta catarata, ¿no? Tú así lo calificaste, esta catarata de reformas que se hicieron el fin de semana y que seguramente van a llegar a la Corte como una cascada. A ver, ¿qué futuro ves en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, entre el Presidente de la República? Vemos que hay una confrontación, hay un frente a frente total, ¿no? Una campaña de descalificación en contra de la ministra presidenta Norma Piña, aun y cuando el presidente ha negado que quiera ir por otra reforma al Poder Judicial, pero ha comenzado a trascender también este fin de, y que sabemos que tendría que ser una reforma constitucional y que evidentemente no pasaría, pero el presidente quizás no se vaya a quedar con las ganas, cuando menos, de seguirle haciendo la vida imposible al Poder Judicial. Hay una serie de gentes ahí, un grupo que está constantemente en las escalinatas de la Corte, a las puertas de la Corte, que está, un plantón hay un plantón. Está las acusaciones en contra del ministro Luis María Aguilar y seguramente vendrán otros. Pero tú, ¿qué futuro ves en la relación entre los dos poderes, Diego? ¿Y con qué consecuencias? Bueno, digamos un futuro a corto plazo, un futuro a largo plazo o mediano plazo. En el mediano o largo plazo sí hay que plantear muchas revisiones con relación a la Corte. Digamos, es una irregularidad que quien preside la Corte presida también el Consejo de la Judicatura. Es una irregularidad que se pueda pasar del Consejo de la Judicatura a la Corte como ministro, porque entonces se están reproduciendo los riesgos, no digo que los fenómenos, pero sí los riesgos de antaño, en que quienes tenían el control operativo de la selección, de la adscripción, de la promoción y de la supervisión del desempeño de los jueces y de los magistrados luego pasen a la función jurisdiccional, porque tienen un entramado ya de conocimientos que, no digo que ocurra, pero podría ocurrir que fueran utilizados para, digamos, fines no ortodoxos, y que desde la Corte se comenzara a influir en los criterios jurisdiccionales de aquellos con quien se ha estado en relación cercana. Eso hay que corregirlo. Hay que corregir la presidencia de la Corte en cuanto a que es un órgano excesivamente poderoso, o sea, reproduce el presidencialismo en el órgano jurisdiccional. Y por 4 años, la presidencia de la Corte debe ser solo un cargo anual para conducir el debate. Y deben ser presidentes todos, por orden sucesivo de apellido o de ingreso o de lo que, de lo que se quiera. Por edad. Porque lo que ha pasado con la Corte y lo que acabamos de ver ahora, y lo vimos en las sucesiones anteriores, es que se divide la Corte. ¿Te acuerdas para elegir? Creo que fue el 35 caso, votaciones. 35 rondas, caray. 35 rondas. Bueno, esto hay que superarlo. Es un mal diseño. También es un mal diseño la designación. Claro, porque el Ejecutivo es el que va a tener la última palabra. En la designación deben intervenir los colegios de abogados, las universidades, la propia judicatura, presentar candidatos. No es el presidente de la República y 2/3 partes del Senado, y si no quieren las 2/3 partes del Senado, termina imponiendo su criterio. El presidente. El presidente. No, eso lleva a lo que tenemos, a estas tensiones. Pero eso hay que corregirlo en el futuro. En el presente, digamos en lo inmediato, creo que hay una sobrecarga de expectativas con relación a la Corte. Por ejemplo, lo que decías, Beatriz. De este enorme paquete de normas que fueron aprobadas, ya hay precedente en cuanto a que la Corte ha invalidado las resoluciones del Congreso cuando no se ha cumplido con lo que el propio artículo 72 que tú mencionabas en un momento señala, que se haya dado fiel cumplimiento y acatamiento a los términos del debate, a los términos de la votación y a los procedimientos que la legislación aplicable establezca para la aprobación de una norma, tal como haber sido dictaminada. Así es. Bueno, ¿qué va a pasar con este paquete? Yo realmente no lo sé porque, pues, si no lo saben ni los diputados ni los senadores, pues menos los ciudadanos que tampoco hemos leído muchas de las cosas
Es que votaron, eso es ignominioso. Sí, una barbaridad Ignominioso. de cosas. Es para darles vergüenza. Claro. Si yo fuera senador, me sentiría profundamente hay muchos que tienen, que deben, bien lo disimulan. Debe haber muchos que están pasando estos días incómodos consigo mismos. Mira, ¿sabes que si eso fuese, Diego? No votarían. Yo fui legislador, fui senador de la República, a mucha honra. Varias veces voté en contra de lo que el grupo parlamentario indicaba o nos quería dar una línea, una posición. Sí, lo sabemos los ciudadanos. Por un voto de conciencia. Claro. Porque es el deber ser. Caramba, si estás ahí, sabes lo que estás haciendo y que va a ser un error y que va contra la República, contra el bien común, contra bienes superiores. Por supuesto que hay que votar en contra. Pero estos son unos emovientes fungibles. Fue muy lamentable. Yo lo sentí por muchas de las personas, ¿verdad?, que se vieron en estas circunstancias. La Corte actuó mal. 8 ministros resolvieron con criterio político, no con criterio jurídico, y no les importó el daño que pueden ocasionar al impedir que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, porque lo que resuelven es que la Guardia Nacional continúe como estaba la Policía Federal de los tiempos de Calderón y de García Luna, esa corporación que se corrompió por completo, por entero, porque se creó esa Policía Federal sin disciplina, sin profesionalismo, sin mística, sin honestidad, y empezó a ser manejada por jóvenes en ese entonces ambiciosos, sin principios, sin ideales, y miren en lo que terminó. Se olvida de que durante el gobierno de Calderón, y hay que seguirlo diciendo, hubo un narcoestado. La seguridad pública estaba en manos de la delincuencia. Y hay que subrayar, de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Imagínense que el secretario de Seguridad está siendo juzgado en Estados Unidos por narcotráfico, por asociación delictuosa, y no tomaron en cuenta eso los ministros, esgrimiendo de que la ley es la ley, puro choro, mareador, cuando lo que buscan es que no se consolide la Guardia Nacional. Vamos nosotros a seguir fortaleciendo la Guardia Nacional para los jóvenes. Cuando crearon la Policía Federal, en la época de Zedillo,
empezaron a incorporar a estos jóvenes ambiciosos en los cargos de dirección. Luego con Fox sucedió lo mismo. ¿De dónde salían estos jóvenes ambiciosos? Del CISEN, del órgano de espionaje, que venía de tiempo atrás, pero lo reformó, entre comillas, Salinas. Y de ahí salieron cosas de lo más oscuras de ese grupo del CISEN, que llevaban a cabo operaciones violatorias a los derechos humanos y espionaje. Entonces ahí se fueron formando todos ellos, de ahí salió García Luna y luego Fox le creó un organismo supuestamente para enfrentar a la delincuencia organizada. ¿Cómo se llama ese organismo? La AFI, Agencia Federal de Investigación, como la CIA mexicana. Y luego lo nombra secretario de Seguridad Calderón, cuando se declara la guerra. Pero no olvidemos que hubieron muchísimos muertos, desaparecidos en ese entonces, y ahora se sabe de que García Luna estaba al servicio de la delincuencia. Hay dos notas que llaman la atención. Una de uno de los testigos que dice que cerraban el aeropuerto de la Ciudad de México. La operación la conocían como 3045 o algo así. Y bajaban aviones en el aeropuerto de la ciudad y metían droga. Y otra anécdota de que se vestían de la AFI o de la Policía Federal con uniformes, los delincuentes, para combatir a otros. Y una vez le dijo uno a un jefe de la delincuencia, un sicario, le dijo: oiga, entonces nosotros trabajamos para García Luna, para Calderón, para el gobierno. No, 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 no. Ellos trabajan para nosotros. Que te quede claro. Así estaba. Entonces, eso es lo que aprobaron ahora los ministros. Y claro que nosotros no vamos a permitir que la Guardia Nacional caiga en el desorden, en la indisciplina, mucho menos en la corrupción, y que se destruya
como sucedió con la Policía Federal, que se pudrió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar fortaleciendo la Guardia Nacional. Ya son 130,000 elementos. ¿Cuándo? A ver, ¿por qué no pones de favor el plano de Veracruz? ¿Cuándo se habían hecho tantos cuarteles para la Guardia Nacional en Veracruz? ¿Cuántos se hicieron en los 3 gobiernos en que estuvo la Policía Federal? ¿Cuántos cuarteles para la Policía Federal hicieron en el gobierno de Zedillo, en el gobierno de Fox, en el gobierno de Calderón? ¿Dónde están los cuarteles que hicieron para la Policía Federal? Y miren cuántos hemos hecho en todo Veracruz. Cada cuartel, 120 elementos, mujeres y hombres, y van a ampliarse. Pues esto es lo que quieren destruir los ministros corruptos de la Corte. No lo vamos a permitir. Además, declaran inconstitucional la ley para que sea la defensa la que tenga el control de la Guardia Nacional. ¿Por qué la defensa? ¿Por qué la Secretaría de Marina? Porque tienen escuelas. O sea, porque usted apuesta a una formación militar, porque ahora también las cosas en la Secretaría de Seguridad no son las mismas. Está Rosa No, pero Isela esto Rodríguez. es civil. O sea, es una rama civil. Vamos, mi pregunta es, ¿por qué ahora que las cosas han cambiado ya no es Genaro García Luna, es la secretaria Rosa Isela? Usted mismo ha dicho, pues es otra cosa, definitivamente, ¿no? Sí, pero no es que me preocupe ahora. Me preocupa, claro, quién manejó esto antes, García Luna. ¿Quién otro? Chong. ¿Saben qué hacían en Gobernación, en el gobierno pasado, para el manejo de la seguridad pública? Les aprobaban un presupuesto de 1,000 millones. Hagan la investigación de cuánto aprobaban de presupuesto para seguridad pública a la Secretaría de Gobernación y cuánto terminaban gastando. El doble, el triple, sin comprobación. Yo no quiero eso. Ahora, ¿quién va a decidir? El pueblo. ¿Ustedes creen que nosotros que hemos luchado tanto por la justicia nos vamos a dar por vencidos a la primera? Si estamos acostumbrados a luchar, cuando se lucha por una causa justa, puede uno tropezarse y caerse y se tiene uno que levantar y seguir caminando y seguir luchando hasta llegar al propósito que se tiene. ¿Quién nos dejó ese ejemplo? Entre otros, Juárez, que estuvo aquí también proclamando las leyes de reforma, que no enfrentó a los conservadores y luego a los que nos invadieron, a los que fueron a buscar los conservadores para que gobernaran México, convertirnos en una colonia, que trajeron a Maximiliano, los mismos conservadores. La historia es la maestra de la vida. Entonces, ¿qué nos enseñó Juárez? De que hay que perseverar por los principios, no hay que perder nunca la fe en las causas justas.
mantener inalterables los principios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es tu pregunta? Pues va a continuar la Guardia Nacional. Va a ser un recorrido Rosa Isela y el general secretario, los dos, por todo el país, para decirle a todos los elementos que no se preocupen, que no van a cambiar sus condiciones laborales, porque miren lo que hicieron estos ministros irresponsables y corruptos. Impidieron el que se mantengan los grados, ascensos, con el propósito de provocar una deserción masiva, porque muchos de los elementos de la Guardia tienen que ver con la defensa, tienen que ver con Marina, y al momento de que se recibe este golpe, ¿qué pueden pensar? Yo me regreso a la defensa, me regreso a Marina, y todo lo que hemos construido se derrumba. Entonces van a hacer estas visitas para garantizarle a todos los elementos de la Guardia que continúan las mismas condiciones laborales. Además, aprovecho para comentar que nos importa tanto la seguridad pública, que es nuestro propósito fundamental, garantizar la paz, la tranquilidad, la seguridad pública a los mexicanos, más que nada, de que se dio la instrucción de que los elementos de la Guardia ganaran más incluso que los integrantes de Marina y de Defensa. Entonces van a ir a recorrer el país con ese propósito, a garantizarles de que vamos a hacer adecuaciones para que no cambien sus condiciones laborales, y además voy a presentar una nueva iniciativa de reforma a la Constitución, pero no la voy a presentar ahora, porque ahora la van a bloquear los conservadores corruptos, los del Supremo Poder Conservador, los legisladores, porque para reformar la Constitución se requiere de mayoría calificada, que se llama. No me gusta decir mayoría absoluta. Es 2/3 partes. Si son 500 diputados, se requieren como 330 votos. No es nada más mayoría simple, no es la mitad más uno. Con eso se puede reformar y se puede aprobar una ley, que fue lo que hicimos. Pero si no hay reforma constitucional, van, como fueron los conservadores, a la Suprema Corte y presentan un recurso que se llama de inconstitucionalidad. Entonces, los ministros resuelven si es constitucional o no, y entonces lo que hicieron fue resolver de que era inconstitucional la ley. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a que en la próxima elección la gente
ya tenga más elementos para que vaya internalizando que no solo se debe de votar por quien representa la transformación de México, sino también por los legisladores. Porque si la presidenta, el presidente busca la transformación, busca la honestidad, busca acabar con la corrupción, busca acabar con el clasismo, con el racismo, busca que haya una auténtica democracia, que el pueblo sea el que mande, pero si en el Congreso son conservadores, como un diputado, senador de aquí de Veracruz, que fue a España a buscar a un grupo de políticos españoles, de esos que le aplauden al rey. ¿Cómo se llama el grupo de allá? Vox. Vox. Sí. ¿Cómo se llama? Rementería. De aquí, ¿no? Sí, bueno, pues entonces, si se vota por esa gente, por esos partidos, pues entonces no se avanza. Entonces voy a mandar la iniciativa de reforma constitucional el 1 de septiembre del año próximo, del 24, cuando se integre la nueva legislatura, el nuevo Congreso, porque yo espero que en junio, que van a ser las elecciones del año próximo, la gente defienda la transformación de México. ¿Qué sí va a pasar en estos 8 meses como resultado de esta resolución de la Queda Corte? igual. ¿Va a haber nuevos nombramientos de civiles en la Guardia Nacional? No, es que queda igual, es que… ¿Qué va a cambiar con la resolución de la Corte? Hasta se arrepintieron ayer, porque estaban muy prepotentes, ¿no? Pero la gente está en contra de ellos, porque ya no es el tiempo de antes. Pero ¿cómo se acata, digamos, la resolución? No se puede acatar porque entra en vigor hasta enero del año próximo. O sea, en teoría sería un proceso. Se arrepintieron. O sea, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. No, les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública, no, ¿sí? Nada de negociación. Eso tiene que ver con la dignidad. ¿Sí? Nosotros no hacemos acuerdos en oscurito. ¿Quién mandó ese mensaje? La presidenta y otros ministros. ¿Que entrara en vigor después de enero? Sí, que querían, les dije, ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono. Entonces, porque ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad Pública con la presidenta de la Corte. Entonces, cuando me enteré… ¿Ahí se lo dijo? Sí, y les dije, no quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes, porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución, porque quiero que sea el pueblo el que decida. No puede ser que una élite corrupta sea
la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente. Ya se acabó la política cupular. Ahora el pueblo manda. Y nosotros estamos aquí para mandar obedeciendo al pueblo. Siempre. Entonces, no hay negociaciones como las que se acostumbraban antes. Es decir, el desayuno sí se llevó a cabo, Sí. Y ahí le dio ese mensaje. Sí, ahí empezaron y me fueron a consultar el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad. Y todavía voy a decir otra cosa, porque esto antes se callaba. Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria: oye, pero ¿cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional? Politiquería ramplona, abriéndole, ¿no?, el apetito. Para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional. ¿Qué le contestó? Le dijo: no, es que es un asunto mío. Pero lamentable el nivel de indignidad. Cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad. Nada más para que sepan que ya no es lo mismo, porque se quedaron en el almanaque.